Hola, ¿qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Es un placer poder alcanzarles por medio de estas tecnologías. Es un gusto poder saludarles. Este sábado me gustaría estar más contento, más alegre. Sin embargo, todas las cosas que están ocurriendo en Nicaragua, en Honduras, o incluso en mi tierra, en Tabasco, lo que está ocurriendo con las inundaciones, pues hace que haya pesar en nuestros corazones y no podamos disfrutar de en gran manera este sábado, pero pues tenemos que, a pesar de todo, eh, preparar el mensaje, dar el mensaje de nuestro Dios, porque esa es la labor a la cual el Señor nos ha llamado. Este año ha sido un año pésimo, ha sido el peor de los años que hemos vivido, al menos yo, de los que he vivido, el peor de los años. Calamidad tras calamidad, problema tras problema, y no termina el año todavía y seguimos contando y contando cosas terribles que están pasando. Y si esto es principio de dolores, inicio de dolores, como dice la escritura, no quiero ni imaginarme las cosas tremendas que han de venir ya en este tiempo antes de la venida de nuestro Señor. Aunque son señales de su regreso, y aunque Dios está al control de todo, no deja de doler en nuestro corazón viendo a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a la gente sufriendo y padeciendo, a nuestro prójimo padeciendo tantas aflicciones y tantos dolores. Oremos por ellos, oremos por nuestros amigos, nuestros hermanos, oremos por las situaciones que están pasando, para que Dios nos dé fortaleza, nos dé su compañía, nos auxilie, nos ayude. Y si hemos de ir a descansar, que sea en el nombre de Cristo Jesús. Dios pueda estar con cada una de las familias que hoy están sufriendo, que hoy están padeciendo esos conflictos tremendos que se han estado presentando durante este año. Y demos gracias a Dios por los que todavía estamos disfrutando, Señor, aunque sea de un poquito de la ventaja o de la bendición de no estar padeciendo ese tipo de calamidades. Vamos a estudiar en esta hora, vamos a entrar de lleno a este mensaje, este tema, porque urge que nosotros meditemos en esto, urge que nosotros entendamos este mensaje y podamos ponernos a cuentas con nuestro Dios. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios en esta hora, y también vamos a orar por nuestros hermanos que están sufriendo ahí en Nicaragua, ahí en Honduras, también en Tabasco y en otras partes del mundo. Vamos a orar, inclinemos el rostro y busquemos a Dios en oración. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, tu cariño, por tus bondades que has tenido para con nosotros. Sabemos que hasta aquí tú nos has ayudado, has estado de nuestro lado. Señor, a veces nos quejamos por cosas insignificantes, pero cuando vemos a nuestro prójimo, Señor, y vemos el dolor que ellos están teniendo, no se compara en nada, Señor, con lo que nosotros padecemos. En esta hora, en forma especial, antes de abrir tu palabra y pedir tu dirección, Señor, queremos que tú seas con tus hijos que están sufriendo, que están padeciendo, allá en Nicaragua, Señor, en Guatemala, en Honduras. Tú puedas ser con nuestros hermanos allá, tus hijos, Señor. Bendícelos grandemente, dale fortaleza, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda abrazarlos tiernamente y puedan sentir tu compañía en todo momento. De la misma manera, Señor, a mi gente ahí en Tabasco, tú puedas ser con ellos. Guárdalos de todo mal, oh Dios. Protege sus vidas, ayúdales, oh Dios, a entender que tú eres Dios. Y si alguien ha de descansar, Señor, que sea para gloria de Cristo Jesús. Ponemos en tus manos, Señor. Dales tu bendición, dales tu compañía en todo momento. A nosotros, Señor, en esta hora, abre nuestro entendimiento y permítenos ver las cosas de acuerdo a tu divina y santa voluntad. Hemos de estudiar tu palabra en esta hora, sé con nosotros, guía nuestros pasos, nuestros labios, Señor, hablen tu palabra solamente en Cristo Jesús. Amén, amén. Bien, les decía que este es un tema importante que tenemos que tocar, que hay que entenderlo muy bien y que hay que verlo para poder saber dónde estamos nosotros parados,
qué estamos haciendo, qué debemos evitar y qué tenemos que hacer para honrar a Dios y poder mantener nuestra iglesia, el pueblo de Dios, caminando constantemente hacia la patria celestial, porque eso es lo que buscamos como pueblo adventista del séptimo día. Ya vieron el tema, apostasía en el pueblo de Dios. Y es que hablar de apostasía, cada vez que se habla de apostasía, nuestra mente va a que eso no pasa dentro de la iglesia, que esas cosas solo pasan afuera en el mundo, que solo pasan, incluso algunos dicen que solo pasa en la iglesia católica porque es la iglesia que más maneja esa terminología. Pero dentro de nuestra iglesia hablar de apostasía se va nuestra mente hacia otras cosas, hacia otros temas, hacia aquellos que solo seguirán a la bestia de Apocalipsis 13, pero creemos que estamos libres de este tema nosotros dentro de nuestra iglesia. Creemos que todo está bien, creemos que vamos haciendo las cosas correctamente, creemos que vamos marchando perfectamente. Sin embargo, tenemos que analizar muy bien las Sagradas Escrituras y el Espíritu de Profecía para ver si realmente estamos haciendo las cosas correctas delante de Dios y si Dios se agrada con lo que nosotros estamos haciendo. El término apostasía en nuestra iglesia no es tan común y a veces la gente ni siquiera entiende qué cosa es la apostasía. No entiende qué significa eso cuando hay disciplina eclesiástica en la iglesia. No se tiene por qué andar mencionando cuál fue la falla del hermano, simplemente se dice por apostasía y algunos ni siquiera entienden qué cosa es la apostasía. ¿Qué es apostasía? Y se quedan con eso en su cabeza, ni investigan o no preguntan y no se dan cuenta que también podemos estar caminando sobre esa misma cuerda, sobre ese mismo sentido. La apostasía. Hay apostasía en el pueblo de Dios. Vamos a verlo poco a poco según el estudio que vamos a tener en esta hora. Una de las gemas que a mí me gusta mucho del Espíritu de Profecías es esta. Del libro de la educación la he compartido muchas veces. Y dice lo siguiente: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Esa es la clase de hombres que Dios está llamando hoy para su pueblo. Esa es la mayor necesidad que hay en el mundo hoy, para contrarrestar todas esas ideologías que están surgiendo hoy en día, que puedan llamar al pecado por su nombre. Así duela, así no guste. Dios necesita hombres fieles, porque esta gema está hablando de lealtad, de fidelidad. Y no se aplica solamente para la gente de afuera, se aplica para el pueblo de Dios. De hecho, esta gema está en el libro de la educación, que es un libro que nosotros tenemos dentro de nuestra iglesia. Y que deberíamos de leerlo, deberíamos de entenderlo a la luz de las Escrituras. Porque lo que Dios está demandando de nosotros es fidelidad. Y el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, es quien más debería reflejar estos aspectos en su vida. Enseñarlo, vivirlo. La mayor necesidad del mundo es de hombres leales. Hombres leales. Hombres fieles, hombres obedientes, hombres que sepan discernir entre lo bueno y lo malo y que vivan de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ese es el pedido y el llamado de Dios para nosotros hoy en día. La pregunta es, ¿estaremos viviendo de acuerdo a estos principios? Como pueblo de Dios, ¿estaremos realmente demostrando lealtad y fidelidad a Dios? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos actuando? Porque cuando hablamos de apostasía, hermanos queridos, apostasía es todo lo contrario a esto. Nosotros nos volvemos apóstatas desde el momento en el que nosotros dejamos de ser fieles, leales a Dios, leales a lo que pide. Cuando nos volvemos desobedientes, desde allí nosotros ya nos estamos convirtiendo en apóstatas. Crean lo que les estoy diciendo, lo vamos a ver en un ratito más. Sin embargo, en la iglesia
todavía creemos que apostasía es un término que no encaja en nuestra iglesia, que no tiene nada que ver con nosotros. Y lo dejamos a un lado y creemos que todo está bien. Vean lo que dice el gran proverbista en el libro de Eclesiastés capítulo 12 versículos 13 y 14, texto muy conocido. Dice: la conclusión de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Otra vez, la conclusión de todo lo que él estaba hablando, de todos sus escritos, de todo lo que puso, de todo lo que enseñó, dice, es esta: teme a Dios, teme a Dios. Y cuando digo teme a Dios, vamos a tomar en cuenta esa palabrita, temor a Dios, porque muchas veces solamente se interpreta esa palabrita como que a Dios nada más hay que tenerle respeto y ya, se acabó. Pero esa palabra de temor incluye algo más que Dios demanda de nosotros, y lo vamos a ver en un momento más. Teme a Dios, dice allí, y guarda sus mandamientos, pues esto es el todo del hombre. Es decir, no hay otra cosa que nosotros debamos buscar hacer. No hay otra cosa que nosotros debamos realizar durante nuestras vidas, sino temer a Dios y ser obedientes, ser leales, ser fieles, guardando sus principios, obedeciendo lo que Él nos dice. Dice, eso es el todo del hombre, eso es todo lo que el hombre debe buscar. Versículo 14 dice: porque Dios traerá a juicio toda acción junto con todo lo escondido, sea bueno o sea malo. Hay un juicio. Dios llevará a juicio nuestras obras, aquellos que son leales y aquellos que no son leales. Esto es lo que Dios está demandando de nosotros. Pero en la iglesia decimos, sí, nosotros estamos haciendo eso. Es más, nos mofamos de decir que como iglesia, como pueblo, guardamos los mandamientos, y hay otros pueblos que no tienen. Esos sí son apóstatas. Esas iglesias sí son malas porque esas iglesias no están guardando los mandamientos, pero nosotros sí. ¿Será cierto eso? Incluso algunos se basan en este texto para decir que el asunto de la apostasía no tiene nada que ver con nuestra iglesia, y se predica hoy en día eso. Que la apostasía tiene que ver con seguir a la bestia de Apocalipsis capítulo 13. Y se basan en este versículo, según de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Dice: nadie os engañe de ninguna manera, dice Pablo, porque esto no sucederá. ¿Qué cosa no sucederá? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no sucederá sin que venga primero la apostasía. Y cuando habla aquí de la apostasía, rápido Pablo dice cómo se presentará la apostasía. Pero esta es la gran apostasía. Dice, la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Nadie os engañe, dice Pablo, porque no va a venir el Señor hasta que la apostasía no se presente. ¿Qué es la apostasía? Que aparecerá el hombre de pecado, el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, el que se sentará en el trono de Dios, en su santuario, haciéndose pasar por Dios. Esa es la apostasía, la gran apostasía. Esa es la bestia de Apocalipsis 13, ese es el cuerno pequeño de Daniel que habla blasfemias contra Dios, se sienta en el trono de Dios y todo mundo le adora. Esa es la gran apostasía. Eso es correcto. Sin embargo, no quiere decir que eso sea toda la apostasía que va a haber en el mundo. La apostasía, y vamos a ir paso a paso para que usted entienda cómo se presenta la apostasía, qué es la apostasía, cómo se da la apostasía, para que veamos que realmente en nuestra iglesia estamos cometiendo apostasía sin darnos cuenta de las cosas. Vean esto. Voy a llevarles primero a lo que significa la palabra apostasía para que se entienda mejor. La apostasía, algunos dicen que viene del latín apostasía, pero otros eruditos dicen que viene de la palabra del griego, que es la más apegada, más acertada. Apostasía, que apo quiere decir fuera de, y esta sí que quiere decir colocarse, es decir, colocarse fuera. Y el significado completo de apostasía en todo su contexto es lo siguiente. Dice, es la negación, es la renuncia o la abjuración de la fe. Ojo,
Es la negación de ¿qué? De la fe. Negación de la fe. ¿Cómo podemos nosotros negar nuestra fe? Esto es simple, es sencillo. Hace algunos años atrás se hablaba mucho dentro de la iglesia y yo recuerdo eso porque mi abuelita también lo decía, que había hermanos que cuando iban a la iglesia en el sábado, que iban al sábado a recibir el sábado, iban a congregarse en el templo, algunos llevaban la Biblia más pequeña que podían. Y más, algunos la llevaban hasta entre sus bolsillos para que la gente de afuera no viera a dónde iban, no vieran que eran cristianos adventistas y escondían la Biblia. Y así iban, ya llegando al templo, estando dentro del templo, abrían sus Biblias, sacaban la Biblia chiquitita o sacaban la Biblia de sus bolsillos. Ahora sí la podían usar porque ya estaban en el lugar donde nadie los podía ver de afuera del mundo. Y cuando terminaba el culto, volvían a hacer lo mismo, volvían a esconder su Biblia para poder vivir la vida que normalmente llevaban. Otras personas, y lo siguen haciendo hoy, lo practican hoy, dicen que son adventistas del séptimo día, sin embargo, viven totalmente contrariando los principios de la iglesia adventista del séptimo día. Un ejemplo claro, se los voy a poner así. Hay personas que hoy en día, como adventistas del séptimo día, profesan guardar las normas, los mandamientos de Dios en la iglesia, y en nuestra iglesia hay un principio que nos dice que nosotros debemos de ser diferentes al mundo, no igual al mundo. Debemos actuar, debemos vivir, debemos hablar diferente a como el mundo lo hace. Pero hay adventistas del séptimo día que termina el sábado y toda la semana en su actuar, en su vivir, en su andar, viven, actúan igual que el mundo. Se ponen alhajas, se ponen aretes, se ponen anillos, se ponen pinturas, etcétera. Ponen música pagana. Y algunos dicen, pastor, pero eso no es pecado. No, a tu vista no está mal. Pero en la iglesia hay una norma que fue establecida para nuestro bien, que fue establecida bajo un principio bíblico para que como iglesia seamos diferentes al mundo. Y si tú no sigues esa postura, desde allí tú estás negando tu fe. Desde allí tú estás yendo en contra de los principios. Y vean lo que dice allí, es la negación de la fe, es la renuncia y la juración de la fe. Y no se queda allí. Quiero que sigan leyendo conmigo. Dice, en una religión, la misma palabra tiene otros significados. Es también la salida, que se van, ya no quieren nada con la iglesia, o el abandono irregulares de una orden religiosa o de un instituto. Es asimismo el acto clérigo que prescinde usualmente de su condición, y esto es lo interesante, vean lo que dice allí, e incumple. Así que apostasía no solamente tiene que ver con irse de la iglesia, salirse y decir yo ya no soy más adventista. Ojalá y lo hiciéramos así. Ojalá o fuéramos fríos o fuéramos calientes, pero vivimos en tibieza tremenda. Nos vale, nos importa un comino estar dentro de la iglesia y decir que somos cristianos y vivir como el mundo. No nos interesa si tenemos un pie adentro de la iglesia y un pie afuera de la iglesia. Yo sigo siendo adventista, y eso es lo peor del caso. Es el peor de los errores que estamos cometiendo, porque el Señor dice que tenemos que ser o fríos o calientes, o somos adventistas o no somos adventistas, o guardamos los mandamientos o no los guardamos. Y cuando decimos ser adventistas es porque vamos a seguir todas las normas completas de la iglesia. Hay algunos que dicen ser adventistas el séptimo día y no guardan el sábado. Hay algunos que dicen ser adventistas y no les gusta diezmar. Hay algunos que son adventistas del séptimo día y ni siquiera creen en el espíritu de profecía. ¿Cómo puede ser ese adventista del séptimo día?, preguntó. Hay personas que no les gusta obedecer las normas de la iglesia ni seguir los principios de la iglesia. Y aquí quiero poner un alto. Algunos dicen, es que la iglesia adventista se está yendo por otro lado, la iglesia adventista está siguiendo otras cosas, ok. Básate en lo que dice la Biblia, el espíritu de profecía, y
verifica si lo que dice el manual de la iglesia está de acuerdo a la Biblia y al espíritu profecía. Si está así, entonces hay que seguirlo. Pero si todas esas cosas, esas prácticas que tú dices que la iglesia está siguiendo y están mal, no están de acuerdo con la Biblia ni con el espíritu profecía, es momento de levantar la voz. Es momento de alzar la voz. Porque es posible que haya dirigentes de iglesias que también estén viviendo en apostasía, estén llevando a la iglesia a vivir en un estado de apostasía tremenda. Y para el tiempo del fin esto está por ocurrir. Es más, puede estar ocurriendo. Por eso viene el zarandeo. Pero tú no puedes decir que voy a dejar de asistir a la iglesia, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, porque alguien te dijo que la iglesia no está haciendo las cosas correctamente, sin que tú lo hayas verificado en la palabra de Dios, constatado en la palabra de Dios y el espíritu profecía. Porque entonces tú estás incumpliendo un principio de la iglesia y tú te estás volviendo apóstata. Estás siendo parte de ese movimiento de la apostasía que se va a presentar para este tiempo del fin. De hecho, la apostasía siempre ha existido y ha estado. Pero la apostasía a la que se refiere Pablo a los tesalonicenses no es la misma que se vive dentro de la iglesia. Aunque para este tiempo del fin se va a pronunciar en gran escala. Dice aquí que la apostasía también tiene que ver con aquellos que incumplen con sus obligaciones clericales. Es igual el abandono de un partido para entrar en otro, o el cambio de opinión o de doctrina. Eso es apostasía. Apostasía es negar su fe, aún viviendo dentro de la iglesia. Apostasía es renunciar a tu fe, aún estando dentro de la iglesia. Es salirse de la iglesia, es abandonar la iglesia, es dejar de ser, pero también tiene que ver con incumplir con las normas y principios establecidos en la iglesia. Cambiar tu opinión, vivir con tu opinión y no seguir las normas, los principios, es tratar de cambiar las doctrinas. Y Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persevera en ella, dice. Así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Vean lo que dice Jeremías. Porque Jeremías es el libro donde se habla de la apostasía abiertamente. Donde es el profeta que amonesta al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, directamente por ser un pueblo apóstata. Y aquí nos damos cuenta nosotros que la apostasía sí está dentro del pueblo de Dios, sí se da dentro del pueblo de Dios de paso. Cuando Pablo habla a tesalonicenses de la apostasía grande que viene, del seguir a la bestia, habrá muchos dentro de la iglesia que se irán y se unirán allá. ¿Por qué? Porque ya vivían en apostasía bajo sus propias ideas, siguiendo sus propias normas, sus propias conductas, siguiendo su propia ideología. Y como no le va a parecer que se le amoneste, que se les llame la atención por están haciendo las cosas incorrectas, indebidamente, porque no les gusta que les llamen la atención, les gusta vivir tranquilamente sin que nadie les diga nada, y tendrán comezón de escuchar otras cosas, se unirán a ese movimiento apóstata grande que viene para este tiempo del fin. Y Jeremías amonesta a su pueblo porque Dios en su amor nos llama a través de sus siervos y nos amonesta y nos quiere hacer volver a Él. Vean lo que Jeremías dice acerca de este tema. Dice: el Señor Jehová de los ejércitos dice, o sea, no está diciendo cualquier persona. El Señor Jehová de los ejércitos dice: tu maldad te castigará. Es decir, todo lo que tú hagas traerá consecuencias. Tu maldad te castigará y tu apostasía te condenará. Ojo con esto. Algunos decimos que Dios castiga, Dios es malo. No, tú solito cavas tu propia tumba. Cada uno de nosotros, a través de la maldad que obramos, estamos recibiendo nuestro propio castigo. Dice: y tu apostasía te condenará. Recordemos que hay un juicio, que ya se está dando ese juicio. Y en ese juicio faltará ver si estaremos de acuerdo a los principios de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, o nos condenaremos por nuestras propias acciones.
Dios traerá a juicio toda obra, sea encubierta, sea buena o sea mala. Para Dios no hay nada oculto sobre esta tierra. Así que debemos de tener presente eso como adventistas del séptimo día. Dice allí, reconoce pues, le dice Jeremías, porque Dios hace un llamado siempre. Reconoce pues y ve cuán malo y amargo es el haber abandonado a Jehová tu Dios y el no haberme temido. Algunos van a decir, bueno, es que el pueblo de Israel por completo abandonó a Dios. Permítanme decirles algo, hermanos queridos. El pueblo de Israel antiguo, pueblo de Dios antiguo, tanto en Judá como en Jerusalén. Estos pueblos, tanto Israel, el reino de Israel como el reino de Judá, y desde tiempo atrás, apostataban, eran adúlteros, se habían apartado de Dios. Por eso Dios mandaba a los profetas constantemente para poder hacerles un llamado de atención, que se arrepintieran y volvieran a Él. Si no escuchaban, entonces venían las consecuencias de sus actos. Pero ellos creían que estaban bien, y ese es el mayor error que podemos estar cometiendo, creyendo que estamos bien cuando estamos haciendo las cosas mal. La sierva de Dios amonesta al pueblo de Dios, al pueblo adventista para este tiempo, de ser la iglesia de la Odisea, y lo amonesta diciéndole que creen que todo lo hacemos bien, se mofan de ser ricos, de tener todo. Sin embargo, dice allí, somos pobres, desnudos y miserables. Creer que todo está bien cuando todo va mal es el peor error que podemos cometer. El pueblo de Dios sacrificaba, seguía todos los protocolos que se hacían en el santuario que Jehová pedía, hacían todo como se les hacía, pero de una manera distinta a la que Dios decía, de acuerdo a su idea, de acuerdo a su gusto, de acuerdo a su forma de pensar. Y no solamente hacían eso, sino que creían que podían servir a Jehová en el santuario haciendo esas cosas y practicar otro tipo de cosas. Mi esposa anoche, en el tema que daba, ella les decía a los hermanos de la iglesia Cordemex, les decía que el pueblo de Israel incluso llegó hasta sacrificar a sus propios hijos a ídolos. Llegó a hacer las mismas prácticas religiosas que tenían los pueblos paganos. Adoraban a otros dioses, también ofrecían ofrendas en el mismo altar a Dios y a otros dioses. Así que vivían tremendamente. Pero ellos creían que estaban haciendo bien las cosas, que iban correctamente marchando de acuerdo a lo que era bueno. ¿Cuántos en nuestra iglesia hoy que solamente se congregan el sábado, que llegan a bailes, han tomado alcohol, han fumado, han consumido drogas? ¿Cuántos de nuestra iglesia hoy que llegan a cines, lugares que no son para nuestros miembros de iglesias, que no fueron preparados para ustedes, sino para el mundo, lo siguen frecuentando? ¿Cuántos de nuestros miembros de nuestra iglesia hoy en día apoyan los movimientos que se están presentando como LGTB, hablando en nombre de Dios, diciendo que Dios los ama y que Dios los acepta? Mucho cuidado porque Dios no es juguete. Dios nos puede amar, pero Dios no tolera el pecado, y lo digo abiertamente y directo. Dios nos ama, pero Dios no tolera el pecado. Y Dios en su palabra permitió que apareciera todas esas indicaciones, porque son cosas que Él no tolera, que traen abominación delante de Él y que nosotros debemos evitar. Si alguien de LGTB, de ese tipo de personas que practican ese tipo de corriente, quiere servir a Dios, quiere seguir a Dios, quiere agradar a Dios, tiene que dejar su vida mundana, tiene que dejar sus ideales, sus ideas paganas y hacer ese tipo de cosas retorcidas y volver a Dios. Hacer las cosas como Dios las presentó desde un principio, de un inicio. Pero hay gente en la iglesia que condena a aquel que habla en contra de este tipo de acciones. Dice, es que nada más son para juzgar, nada más sirven para estar juzgando. No, tenemos que entender qué cosa es juzgar y qué cosa es amonestar, porque eso es otra cosa. No son cosas iguales, no es lo mismo, decía mi maestro de teología, no es lo mismo la gordura que la hinchazón, no es lo mismo. Debemos saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. El profeta
Dios le dio indicaciones de qué tenía que decirle al pueblo, cómo decirles al pueblo, y lo tenía que hacer aunque no gustara, aunque doliera. Hoy a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y Dios ha dicho cuidado con aquellos que dicen esto, que a la luz le llaman tinieblas y a las tinieblas llaman luz. Creemos que estamos bien, sin embargo el Señor hace una advertencia. Vean lo que sigue diciendo. Voy a compartir con ustedes esta gema. Voy a ir un poco rápido porque hay mucho material. Quiero que lean conmigo estas gemas, testimonios para la iglesia. Dice: ¿no estáis claudicando entre dos opiniones? ¿Recuerdan esa frase? ¿Quién la dijo? Elías fue el primero que utilizó esa frase con el pueblo. No estáis claudicando entre dos opiniones. Eso se los dijo Elías. Aquí es una pregunta. ¿No sois negligentes al no hacer caso a la luz de Dios? A la luz que Dios ha dado. Cuidaos de que no haya en alguno de vosotros un corazón impío, dice la sierva de Dios, de incredulidad al apartaros de Dios viviente. ¿No conocéis el tiempo de vuestra visitación? El gran pecado de los judíos, ojo con esto, dice, fue el menosprecio y rechazo de las oportunidades presentes. Menospreciar un llamado de atención y no examinar tu vida a la luz de las Escrituras. Rechazar el llamado de Dios, rechazar la amonestación porque crees que estás bien, por creer que todo lo estás haciendo de acuerdo a las normas de Dios, también es el peor error, y fue el error que cometieron los judíos tiempo atrás. Dice allí, menosprecio y rechazo a las oportunidades presentes. Al contemplar Jesús, la condición en que están sus seguidores hoy, no está hablando de ayer, de antier, de años pasados. Al contemplar Jesús, la condición en que están sus seguidores hoy, lo que ve es una vil ingratitud, dice allí. Una vil ingratitud. No reconocemos su sacrificio, no agradecemos por lo que hizo por nosotros, nos quejamos constantemente de todo lo que nos pasa, aún viendo que son insignificancias con lo que otros están viviendo. Somos ingratos. No queremos ni siquiera hacer las cosas como Dios las pide. Las obramos de acuerdo a nuestra manera de pensar. Si Dios te dice haz esto, tú lo haces de otra manera. Lo suavizas, tratas de maquillarlo por tal de que te guste y te agrade a ti. Y no buscas agradar a Dios. Un formalismo hueco, dice que hay también. Un formalismo hueco. Todo lo queremos hacer de acuerdo a un protocolo establecido, una liturgia, etcétera, etcétera. Aún en el culto. Somos formalistas. La corbata, el saco, aquello. Pero lo que Dios pide realmente, que es que lo honres, que es que cuando tú te presentes a participar en un culto en la iglesia, sea dirigido a Él, sea para honrarlo a Él, sea para glorificarlo a Él, sea para que tú te dirijas a Él y no para que te luzcas delante de las personas o para que tú te pares como si fuera un escenario delante del pueblo. Nos hace que entremos en este asunto de un formalismo hueco que no tiene sentido. Dice que hay una insinceridad hipócrita. Hay personas que dicen ser algo pero no lo son. Insinceridad. Aparentemente se manifiestan como gente buena, sincera, pero hay una hipocresía tremenda en nuestras vidas. Dice un orgullo farisaico. Nos creemos lo mejor que hay, nos creemos el gran pueblo de Dios, nos sentimos que no merecemos ni siquiera tocar el piso y hacemos a un lado a nuestros prójimos, no nos interesa lo que más digan, piensen, hagan. Somos los mejores, el pueblo de Dios. Es un orgullo farisaico y lo peor del caso, y la apostasía. ¿Por qué? Porque negamos a Dios, negamos nuestra fe de la manera en la que nosotros damos testimonio al mundo. Cuando los discípulos se presentaron por primera vez para predicar el evangelio, la gente les reconoció como cristianos. Hoy la gente nos ve y no identifica si somos cristianos o somos igual que ellos. Es lo peor del caso. ¿Cómo te ve a ti la gente? El profeta Jeremías sigue diciéndonos, hablándonos de este tema. En el capítulo 5, versículo 1 al 7, dice: recorred las calles de Jerusalén. Vean cómo estaba la situación y cómo está hoy en día la situación.
Dice, recorred las calles de Jerusalén, mirad pues y sabed, buscad en sus plazas, a ver si halláis un solo hombre, a ver si hay alguno que practique el derecho y que busque la fidelidad, y yo perdonaré. Dice, uno solo que haya, que esté bien, uno solo. Y así estamos hoy en nuestra iglesia, creyendo que estamos bien, pero ante Dios no es así. Dice allí, pero aunque dicen vive Jehová, y este es el problema que tenemos en la iglesia, ciertamente dice, juran en falso. Es el problema grande que tenemos. Estamos dentro del templo, estamos dentro de la iglesia, nos hacemos llamar adventistas, cantamos bonito el himnario adventista, oramos, escuchamos un tema, se predica. Sin embargo, no vivimos de acuerdo a lo que Dios pide. Y eso es apostasía. Eso es apostasía. Dice aquí, pero aunque dicen vive Jehová, porque ellos decían que servían a Jehová, que adoraban a Jehová, pero hacían las cosas contrarias a lo que Dios decía. Y eso también es usar el nombre de Jehová tu Dios en vano, que lo prediqué hace algún tiempo atrás. Llamarte a ti mismo hijo de Dios, llamarte siervo de Dios, llamarte adventista del séptimo día, hacer lo contrario, eso es usar el nombre de Dios en vano. Dice allí, ciertamente juran en falso, dice aquí Jeremías. Y ahí está la comprobación, usar el nombre de Dios en vano. Hacerse llamar pueblo de Dios y hacer lo contrario a lo que Dios dice. Lo niega él completamente. Dice, oh Jehová, ¿no buscan tus ojos la fidelidad? Tú los azotaste y no les dolió. Pasan calamidades, no pasa nada, volvemos a lo mismo. Solamente nos arrodillamos ante Dios en el momento que está pasando una aflicción. Cuando todo vuelve a la normalidad, las cosas siguen. No dolió, no pasó absolutamente nada. Dice, los consumiste, pero rehusaron recibir corrección. Endurecieron sus caras, dice, más que la piedra y rehusaron volver. Entonces dije, ciertamente ellos son unos pobres. Se han entontecido. Vean la palabra que utiliza aquí. Se han entontecido, están embrutecidos, están desviados, no entienden las cosas. Dice, y están entontecidos, porque no han conocido el camino de Jehová. No lo conocen. Aunque lo tengan en la Biblia, aunque lo tengan en la mano, no han conocido el camino de Jehová. Viven bajo sus propias ideas. Dice, el mandato de su Dios. Me iré, dice, pues a los grandes y les hablaré, porque ellos sí conocen el camino de Jehová. El juicio de su Dios. Entienden que hay un juicio. Pero ellos también quebraron el yugo y rompieron las coyundas. Por eso los herirá el león del bosque, los destruirá el lobo de los sequedales. Ahí están las consecuencias de los actos. Dice, y el leopardo acechará con ciudades, dice allí. Cualquiera que salga de ella será despedazado, porque sus rebeliones se han multiplicado. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Refleja los principios de nuestra iglesia? ¿Refleja los mandatos de Dios? ¿Estamos guardando realmente sus mandamientos? Dice allí, y se ha aumentado su apostasía. Vuelve a hablar de apostasía Jeremías ahí. Están negando su fe, siguen siendo parte del pueblo de Dios, se llaman pueblo de Dios, sin embargo, hacen lo contrario, no cumplen con lo que Dios les dice. Creen hacer lo correcto delante de Dios, pero no están haciendo lo correcto delante de Dios y están negando su fe, usando su nombre y presentándose delante de las personas como hijos de Dios, pero no están actuando como tal. Dice allí, ¿por qué te he de perdonar por esto? Incluso mira lo que dice el Señor aquí. ¿Por qué te he de perdonar por esto? Nosotros decimos, Dios perdona todo. Sí, Dios perdona todo cuando hay un arrepentimiento genuino y cambiamos nuestro estilo de vida. Pero cuando no, dice aquí el Señor, ¿por qué voy a perdonarte por esto? Estás tomando todo a burla, a relajo. Estás incluso menospreciando lo que yo estoy dándote. Dice, tus hijos me abandonaron y juraron por lo que no es Dios. Ojo, yo los sacié, pero ellos cometieron adulterio. Es decir, están conmigo aquí, pero también están
allá sirviendo otras cosas. Dice, y frecuentaron casas de prostitutas. Es lo que venimos hablando. Hay muchos dentro de nuestra iglesia que se llaman adventistas, pero llegan a casas de prostitutas, van al cine, van a discotecas, a bailes, a lugares que no son o no fueron diseñados para que el pueblo de Dios esté allí. Están en contra de todos los principios que Dios ha establecido. Se han atrevido incluso a probar cosas que se ofrecen allí, en esos lugares, en esas casas de perdición. Y todavía queremos hacernos llamar adventistas del séptimo día. Todavía el sábado llegamos con una alegría. Ay, hermano, y saludamos. ¿Cómo está, hermano? Dios le bendiga. Mucho ojo, mucho cuidado con esto. Dios no puede ser burlado de ninguna manera. Lo que el hombre siembra, eso también segará. Eso también segará. Vean lo que sigue diciendo Jeremías ahora en el capítulo 8, versículo 4 al 6. Dice, asimismo les dirás que así ha dicho Jehová, ¿no se levantan los que se caen? ¿No vuelve el que es tomado cautivo? Dios les está haciendo un llamado. ¿Por qué apostata este pueblo, oh Jerusalén, con perenne apostasía? Es decir, manteniéndose en apostasía. Se aferran, dice allí, al engaño. Rehúsan volver. O sea, creen que están bien, ¿no? Pues yo qué, tú estás diciendo locura. Yo siempre he dado mi diezmo, yo llego los sábados a la iglesia, yo siempre participo. ¿Tú qué estás diciendo? Dice, se aferran al engaño. Creen que la vida que están llevando es correcta, que no hay ningún problema. Es más, hemos tan minimizado las normas de Dios al grado de que ya nosotros nos sentimos por encima de las normas de Dios y que no pasa nada porque Dios es un Dios de amor y es lo que se está predicando hoy en día. Dios es amor y Dios nos perdona y podemos seguir haciendo lo que queramos y no pasa nada porque Dios nos sigue amando, porque Dios es un Dios de amor. Incorrecto. Incorrecto. Hacemos las cosas que a Dios no le agradan. Nos creemos más inteligentes que Dios, más sabios que Dios y rehusamos volver a escuchar el llamado de Dios. Dice, oí atentamente y escuché, no hablan con rectitud. Todo lo que presentan es contrario a lo que Dios pide en su palabra. Hoy en día, por ejemplo, se habla de paz, se habla de tranquilidad, no pasa nada. En la iglesia adventista, cuidado, el liderazgo de nuestra iglesia tiene que entender también, porque esto es un llamado para todos los que son parte de la iglesia, llámese presidente departamental, llámese lo que sea en la iglesia. Se habla de paz, se habla de tranquilidad para no alborotar al ganado, que estén tranquilos, no pasa nada. Cuando en otras asociaciones hay una apostasía tremenda, hay una decadencia tremenda, se están introduciendo ideologías tremendas. Hay asociaciones que estuvieron en contra de la conferencia general, estuvieron en contra de las normas votadas en la conferencia general, se oponen tremendamente a lo que es la iglesia adventista del séptimo día, sin importar lo que la mayoría ha establecido en los congresos. Ellos pretenden imponer el asunto de la mujer, ellos pretenden imponer el homosexualismo dentro de la iglesia como algo normal. Están llevando la contraria a las cosas de Dios, oponiéndose y enseñando ese tipo de cosas. Pero hay líderes en nuestra iglesia, en nuestras zonas, que están diciendo no pasa nada, hermanos, tranquilos. Y no están alertando a la iglesia de estas situaciones. ¿Cómo se alerta el pueblo de esto? A través de las redes sociales, que hoy fluye todo ese tipo de cosas. A través de algunas personas que se han mantenido fiel, que han escuchado y han puesto una barrera y han levantado la voz. Y que incluso han sido condenados como disidentes, han sido condenados como que no son parte del pueblo de Dios por levantar la voz. Pero aquí vean lo que dice el Señor. No hablan con rectitud. No hay hombre que se arrepienta de su maldad y que diga, ¿qué he hecho? Y eso es lo que Dios espera de nosotros hoy en día. Que digamos, ¿qué he hecho? Y vean lo que sigue diciendo. Cada cual se ha vuelto a su carrera como caballo que arremete en la batalla. Cada quien vive como le da la gana, en otras palabras. Esto otra gema del espíritu profético. Voy rápido, porque si hay algunas, puse algunas gemas un poquito extensas, y quiero que se entienda, pero quiero que las leamos, que las veamos, aún el tiempo que
que nos lleve a leerlas, a estudiarlas. Hoy es sábado, así que hay que aprovechar el tiempo para poder llenarnos. No estamos yendo a ningún lado, la pandemia nos tiene en casa, así que aprovechemos de instruirnos, de capacitarnos. Ve lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Si todos los que se congregan en el templo para celebrar reuniones para la edificación, porque para eso tú vas al templo, edificarte, y para la oración, para comunicarte con Dios que está allí, para tener una relación con Dios, dice, pudieran considerarse como verdaderos adoradores. Ojo con esto. Entonces habría esperanza, aunque todavía quedaría mucho por hacer en favor nuestro. Quiere decir que no estamos haciendo completamente las cosas, aunque seamos verdaderos adoradores. Eso quiere decir que para ser verdaderos adoradores todavía nos falta mucho. Y sí, ahorita vamos a ver algunas cositas que ya he dicho en algunos temas pasados. Dice, entonces habría esperanza, pero aún quedaría mucho por hacer en favor nuestro. Pero está de más engañarnos a nosotros mismos. O sea, no te engañes. Las cosas están lejos de ser lo que las apariencias pudieran indicar. Siempre he dicho que cuando tú vas al templo, tú tienes que adorar a Dios, dirigirte a Dios, pedir permiso y aprobación a Dios para hacer el culto. Todo lo que se haga es para agradar a Dios, no a la gente, no para lucirte ante la gente. La plataforma de la iglesia no es un teatro, no es un salón de espectáculos donde tú vas a ir y montar un show. Tú estás allí para dirigir al pueblo en adoración a Dios, para que el pueblo pueda conectarse con Dios. Solamente somos dirigentes, dirigimos un culto ante la presencia de Dios con todo el pueblo para que Dios sea agradado. Sin embargo, buscamos la adoración propia, buscamos la exaltación propia, buscamos quedar bien con la gente, buscamos agradar a la gente y hacemos a un lado a Dios. Se nos olvida a Dios. Imagínense si pudiéramos ver a Dios realmente ahí. Si lo pudiéramos ver, no lo vemos, pero Él está allí. Pero si lo pudiéramos ver, la cosa sería totalmente diferente. Ya no actuaríamos con apariencia porque Él conoce nuestras vidas completamente y nuestros pensamientos. Dice, las cosas están lejos, dice, de ser lo que las apariencias pudieran indicar. A la distancia parecería haber mucho de bueno, pero al examinarse de cerca se vería lleno de deformidades. Así está nuestra vida espiritual, así está nuestra iglesia hoy en día. Dice, el espíritu reinante de la época es el de la infidelidad y apostasía. Y no lo digo yo, vean quién lo está diciendo. Dice, un espíritu de esclarecimiento aparente, porque se posee un conocimiento, porque tenemos la Biblia, de la verdad. Dice, hay un conocimiento aparente de la verdad, pero que es en realidad la más ciega presunción. Existe un espíritu de oposición a la clara palabra de Dios y al testimonio de su espíritu. Existe un espíritu de exaltación idolátrica, lo que les decía, de la mera razón humana por sobre la sabiduría revelada de Dios. Es decir, nos creemos más inteligentes que Dios. Si Dios dice, no entrarán en el reino de los cielos estos por esto, por esto, por esto y por esto, nosotros decimos, pero es que por el amor de Dios sí van a entrar estos y estos, a pesar de que aquí lo diga. Sí, pero es que como Dios nos ama, entonces Dios nos tolera haciendo esto, podemos hacer esto, y no pasa absolutamente nada. Cuando Dios dice, va a pasar esto, y lo vivimos y lo estamos viendo con nuestros propios ojos. No entendemos, no queremos y vivimos de apariencia, de una formalidad tremenda en nuestra iglesia. Hoy en esta pandemia que no podemos congregarnos en los cultos, es momento de pensar, de meditar, es momento de mirar la palabra de Dios, el Espíritu Profecía y analizar nuestras vidas por completo. ¿Qué hacíamos bien? ¿Qué hacíamos mal? ¿Qué seguimos haciendo mal hoy en día? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Si agradamos a Dios o no? Esa debería de ser nuestra preocupación y eso debería de ser hoy en día lo que deberíamos de estar buscando. Vivíamos en apostasía, tenemos que salir de eso. Vean lo que dice aquí, sigue diciendo Testimonios para la Iglesia. Dice, todo acto
por insignificante que sea, ocupa su lugar en el gran drama de la vida. Considérese, escuche esto, que el deseo de gratificar una sola vez el apetito introdujo el pecado en nuestro mundo con sus pavorosas consecuencias. Los casamientos impíos de los hijos de Dios con las hijas de los hombres produjeron la apostasía que tuvo como resultado la destrucción del mundo por el diluvio. El acto más insignificante de complacencia para consigo mismo ha producido grandes trastornos. Este es el caso ahora. Hay pocos que obran con circunspección, tal como los israelitas. No prestarán atención a los consejos, sino que siguen sus inclinaciones personales. Se unen con los mundanos al asistir a reuniones en las que los tomarán en cuenta, y así dan un ejemplo que otros siguen. Lo que se ha hecho una vez, volverán a hacerlo a ellos mismos y también otros. Cada paso que dan ejerce una impresión duradera, no solo en su propia conciencia y en sus hábitos, sino también en la de otros. Esta consideración les confiere una pavorosa dignidad en la vida. Es decir, comienza uno creyendo que lo que piensa y lo que hace está bien. Comienza a buscar el agrado de las personas del mundo allá afuera haciendo lo mismo que el mundo hace. No escucha consejos, no escucha razones, y como no hay disciplina, como nadie le llama la atención dentro de la iglesia, continúa y su ejemplo atrae a otros a seguir los mismos pasos que él. Y eso pareciera que está viviendo una vida digna, no pasa nada. ¿Ya vieron? Fue lo mismo que se le dijo a Eva: no moriréis, sino que llegarás a ser como dioses. Es el mismo engaño que hay dentro de la iglesia. No pasa nada, Dios nos ama, ya ves, yo hago esto, hago aquello y no he muerto y sigo llegando a la iglesia y no ha pasado absolutamente nada. Y no va a pasar absolutamente nada. Mira, yo estoy bien, es más, yo he visto personas dentro de la iglesia, y lo voy a decir abiertamente aquí, se ofenda quien se ofenda. Dentro de la iglesia he visto mujeres que han sido invitadas para predicarle a los jóvenes hoy en día, que portan anillos dentro de nuestra iglesia. Y estoy hablando de México, no estoy hablando de otros países, porque en otros países está permitido por la cultura. Pero en el reglamento en nuestra iglesia en México dice que no se debe usar anillos aún sea el de matrimonio. No se puede usar, no está permitido en la iglesia. No está permitido. Pero ahí salen con su anillo y dicen que honran a Dios, que agradecen a Dios, que Dios les ha dado todo. Es la misma filosofía que está presentando el enemigo dentro de la iglesia. Miren, yo voy a bailes, yo voy al cine y no pasa nada. Miren, sigo siendo adventista y miren cómo Dios me bendice. Tengo esta gran casa, tengo este gran coche. Es más, hasta publican fotos donde están en una playa y dicen: mira, ahora estoy en Cancún, miren la bendición que Dios me da. Y la gente está viendo y dice: órale, mira, sí es cierto. Y nosotros apegados haciendo esto, haciendo aquello, y nos va mal. Y a ella le va muy bien. Tristemente, incluso líderes de la iglesia, aún sabiendo las normas de la iglesia, invitan a este tipo de personas a dirigir temas a los jóvenes de nuestra iglesia, sabiendo que están violando las normas de la iglesia. ¿Por qué? Porque también ellos viven así, porque también ellos aman ese tipo de vida. Por eso habla allí, dice la sierva de Dios, hasta que esto se considera como una digna forma de vivir. Pero para Dios no es así. Para Dios estamos viviendo en apostasía, con un pie adentro y un pie afuera, haciendo que muchos otros estén siguiendo nuestro ejemplo. Y cuidado, porque la sangre de esas personas que se pierdan por tu mal testimonio, Dios la va a demandar de ti también. Vean que en nuestra iglesia adventista, en los motivos de disciplina, que se considera apostasía, vean la forma en la que presenta el manual de iglesia estos requerimientos para nuestra iglesia. La apostasía tiene que ver con negar la fe. Y un motivo de disciplina en la iglesia tiene que ver con eso. El primero de ellos dice: negación de la fe, violar los principios y doctrinas fundamentales de la iglesia. Si la iglesia dice: no uses anillo en esta zona porque está prohibido,
¿por qué lo violentas? Si en la iglesia está como norma, no vayas al cine, ¿por qué vas al cine? Desde allí tú estás violando las normas de la iglesia establecidas. Y que es un motivo de disciplina. Si no se te ha disciplinado, es porque la iglesia no está haciendo lo correcto. Es porque el líder de la iglesia está durmiendo, está haciendo otras cosas, pero no está en lo que tiene que estar. Amonestando a su pueblo y disciplinándolo para que haga las cosas correctas. ¿Me estás negando la fe? Estás diciendo soy, pero vivo como yo quiero. Y eso no es ser adventista del séptimo día. Dice la apostasía es no cumplir con las doctrinas, con las normas establecidas. Y aquí dice que uno de los motivos de disciplina, que es apostasía, es negar la fe, es violar los principios que hay en la iglesia, es no cumplir con las doctrinas fundamentales de la misma iglesia adventista del séptimo día. Algunos dicen, soy adventista, pero el espíritu de profecía yo no creo en él. Cuidado. Una de las 28 creencias de nuestra iglesia habla del espíritu de profecía. A otros dicen, yo soy adventista, pero yo no voy a diezmar porque se lo roban los pastores, se lo roban. Cuidado. Otra de las doctrinas de nuestra iglesia fundamentales es el diezmo y la ofrenda, el sostenimiento de la iglesia. Pregunto, ¿estamos en apostasía o no? ¿Violentamos las normas de la iglesia? ¿Sí o no? ¿Somos adventistas o no somos? Quiero que vean la número 8, 9 y 10 de las normas que tiene nuestra iglesia, que son motivos para disciplina por apostasía. Dice allí en la número 8, una conducta desordenada que traiga oprobio a la iglesia. Y hablemos de la vestimenta. ¿Cómo visten nuestros jóvenes hoy? ¿Cómo visten nuestras hermanas hoy? ¿Cómo se presentan en la iglesia? ¿Con qué vestimenta? Conducta desordenada, y se les llama la atención, atienden, hacen un cambio o siguen manifestando su mal proceder, siguen manifestando su idea y siguen quejándose de que se les llama la atención y que son gente que nada más les gusta juzgar, etcétera, etcétera, etcétera. Conducta desordenada que traiga oprobio a la iglesia. Aquí adentro tú estás bien, pero allá afuera tú estás haciendo que la iglesia se hable mal de ella. Eso es traer oprobio. Que se dé mal testimonio a la iglesia y la iglesia quede señalada como una iglesia corrupta, como una iglesia mala, por tu testimonio. 9. La adhesión y participación en algún movimiento o organización divisionista o desleal. Ya no se hable más de la política. Si Dios te puso como Daniel para servir, qué bueno. Pero si Dios no te puso, ¿qué tienes tú que andar buscando y dividiendo a las personas por asuntos políticos? Movimientos desleales, divisionistas, que generen confusión dentro de la iglesia por no seguir las normas establecidas de la iglesia. Y cuando hablo de normas, son normas establecidas. Tampoco es que tengas que seguir normas que se inventan nada más, porque sí, porque hay también líderes que inventan normas en la iglesia. Yo ya viví esa situación y tuve que ponerle un alto. Yo no soy de los que se queda callados y otorga. Yo soy de los que hablo, aunque me condenen, no me importa. Pero el Señor quiere que hablemos, no que nos quedemos callados. Dios quiere personas como Juan el Bautista, que hablen a pesar de que les cueste lo que les tenga que costar. Ese es el tipo de personas que Dios busca. Ese es el tipo de gente que Dios busca. Hombres fieles y leales que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Número 10 dice, negatividad en reconocer la autoridad de la iglesia y no someterse a orden de disciplina eclesiástica. Cuando hablamos de autoridad de la iglesia, estamos hablando de las normas de la iglesia. Estamos hablando de aquellos que Dios llamó para hacer que se cumplan las cosas. Si hay un líder en la iglesia que quiere que se le reconozca como líder y no está de acuerdo a los principios de Dios, mucho cuidado. Por eso la Biblia dice que hay que probar los espíritus si son de Dios. Pero tenemos que estar sujetos a esas normas. Tenemos que cumplir con esas normas todos. Desde el presidente de la conferencia general hasta el último adventista que se acaba de bautizar en algún lejano país remoto. Todos estamos sujetos a esto. Si no estamos sujetos a esto, estamos en apostasía. Nos volvemos apóstatas porque no estamos cumpliendo. Vean lo que dice aquí, testimonios para la iglesia. Tomo 5. Si alguno de los que profesan creer la verdad presente
pudieran comprender su verdadera situación, desesperarían de la misericordia de Dios. Es decir, estarían preocupados por eso, si entendieran cómo está su situación. Dice, han estado ejerciendo toda su influencia contra la verdad, contra la voz de amonestación contra el pueblo de Dios. Han estado haciendo la obra de Satanás. Muchos se han dejado infatuar de tal manera por sus engaños que nunca se recobrarán. No puede existir semejante estado de apostasía sin ocasionar la pérdida de muchas almas. Aquellas personas que por más que se les hable, se les diga, se les llame la atención porque están haciendo las cosas mal y no quieran entender y no vean la situación, son instrumentos de Satanás y va a ocasionar la pérdida de muchas almas dentro de la iglesia. Y Dios va a llamar a cuentas. Tarde o temprano el Señor va a llamar a cuentas. No olvidemos que dentro de la iglesia hay trigo y hay cizaña. La cizaña está ahí para destruir, destrozar al trigo, para acabarlo, para llevárselo consigo cuando sea quemado. Y eso tenemos que estar alerta nosotros. Si tú no eres cizaña, tienes que entender cuál es tu situación, analizar tu situación dentro de la iglesia y buscar la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Vean lo que dice esta otra gema. Dice, ninguna superioridad de jerarquía, dignidad o sabiduría humana, ningún cargo sagrado impedirán a estos hombres que sacrifiquen los principios cuando sean abandonados a su propio corazón engañoso. Los que fueron considerados como dignos y justos resultan ser los caudillos de la apostasía y dan ejemplos de indiferencia y abuso de las misericordias de Dios. Ya no tolerará él su conducta impía y en su ira obra con ellos sin misericordia. Mucho cuidado. Ni los líderes de iglesia están exentos de la apostasía. Es más, aquellos que alguna vez se llamaron dignos y justos son los que van a llevar a la apostasía a la iglesia. Mucho cuidado. La sierva de Dios habla del ministerio, habla de que el liderazgo de la iglesia va a hacer que la iglesia se pierda tremendamente si no está consagrado a Dios. No lo digo yo, lo dice el Espíritu de Profecía. Y esto, hermanos queridos, también nos habla que dice el Señor que va a obrar con ellos sin misericordia. Por eso deberíamos de analizar nuestra vida, nuestra condición a la luz de las Sagradas Escrituras, a la luz de los principios que están establecidos, si estamos haciendo o no las cosas como Dios manda. Sería bueno, dice allí, que cada uno de nosotros alzase el espejo, la real ley de Dios, para ver en ella el reflejo de su propio carácter. Tengamos cuidado de no pasar por alto las señales de peligro y las amonestaciones dadas en su palabra, a menos que se preste atención a estas amonestaciones y se venzan los defectos del carácter. Estos vencerán a quienes los posean, y ellos caerán en el error, la apostasía y el pecado abierto. Vean lo que dice aquí: la mente que no se eleve a la norma más alta perderá con el tiempo su fuerza de retener lo que había ganado una vez. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, guardaos, que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza, mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un llamado de la sierva de Dios para su pueblo, diciendo que hay que prepararnos. Mira que no caigas. Llénate de Dios, escudriña las Escrituras, prepárate. No que veas a los otros cayendo y te unas a ellos, no sea que te arrastren también. Hay que tener mucho cuidado en nuestra vida, en lo que hacemos, en lo que pensamos. Nuestras ideas, nuestros gustos no deben de estar por encima de lo que Dios dice. Hay que ir a la palabra de Dios si es que eres un verdadero adventista del séptimo día, porque el verdadero adventista del séptimo día basa su vida en un escrito está. Su vida da testimonio de un escrito está. Vean esta otra gema. Dice: es tan cierto ahora como cuando Cristo se hallaba en la tierra, que toda penetración del evangelio en el dominio del enemigo arrostra la fiera oposición de su vasto ejército. El conflicto que está por sobrecogernos será el más terrible que se haya presenciado jamás. Pero aunque Satanás se nos presente como guerrero poderoso
y armado, su derrota será completa y perecerá con él todo aquel que se le una al proferir la apostasía a la lealtad. No tengamos miedo, hermanos queridos, de hablar. No tengamos miedo de vivir de acuerdo a los principios de Dios. Aunque Satanás se presente como lo más poderoso que hay en esta tierra para destruirnos, el Señor tiene más poder que él. Es un ser creado igual que tú y que yo. Y dice allí la sierva de Dios que si tú decides unírtele, porque hay una frase famosa, dice que si no puedes con tu enemigo, únetele. Si tú te unes en apostasía a Dios, vas a ser arrasado de la misma manera que Él será arrasado. Y voy a ponerles ya en contexto esto. Vivimos hoy en día en nuestra iglesia en apostasía y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no estudiamos. Porque no nos estamos preparando. Y hoy es momento de prepararnos. Y el Señor Jesús, nuestro Dios, Jehová, a pesar de ser nuestro Dios y ser un Dios de amor, señores queridos, yo les decía hace un momento al iniciar que a Dios hay que temerle. No nada más es respeto. Cuando se habla de temer a Dios, no solamente es respeto, es de miedo. Por una simple razón. Vean lo que dice aquí el espíritu de profecía y lo que dice las Sagradas Escrituras, el profeta Jeremías. Salomón decía que el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Claro que sí, pero no solamente tiene que ver con respeto. Vean esto. A mí no me temeréis, dice Jehová. No temblaréis delante de mí. Ojo con esto. Temer no es nada más respeto. Hoy en día se ha enseñado que temer a Dios es solamente el respeto porque Dios, sí, como si fuera un rey. Pero lo estamos minimizando y lo estamos poniendo al mismo nivel de nosotros, creyendo que puedes hacer lo que sea y no pasa nada. Así lo respeto, es Dios, pero puedo hacer lo que yo quiera. Mucho cuidado. Aquí Jeremías nos está dando la clave de esto. Temer no es solamente respeto, dice es temblar delante de la presencia de Dios. Y si tú no tiemblas delante de la presencia de Dios, porque tú no tienes temor de Dios. Es porque crees que Dios es bonachón y porque así se ha presentado a Dios como el bonachón, como el gran amigo, que no pasa nada, etc. Es como cuando tú vas a la escuela y encuentras un maestro estricto que quiere que aprendas y te dice esto así, así, así. Ese maestro es malo, es esto, es lo otro. Pero cuando viene un maestro que relajea, que entra al juego contigo y te permite esto, ese maestro es a todo dar, ese maestro. Así estamos nosotros poniendo a Dios en ese mismo parámetro. Es más, hemos quitado a Dios de estar aquí arriba, lo hemos bajado a nuestro nivel al grado de que ya incluso lo hemos bajado más del nivel sobre nosotros. Y eso es terrible, porque a Dios no es nada más de tenerlo como un ser al cual debemos respetar y ya. No, señores. Por eso nos damos cuenta de que en su casa de oración hacemos lo que queremos y hemos hecho cueva de ladrones ese templo. No hacemos las cosas como se deben, no adoramos como se debe, hacemos las cosas al trancazo, al ahí se va, sacado de la manga, sin meditar, sin pensar, sin considerar que Dios está allí. Porque si lo viéramos, caeríamos de rodillas. Ya ni siquiera en el templo se quiere arrodillar uno para orar. Pero si viéramos a Dios en ese lugar, como se le presentaba a los profetas, con una cara de resplandeciente, tremenda, que no se podía ni siquiera observar, con los brazos bruñidos en hierro, todo, caeríamos de rodillas ante Dios. No podríamos estar de pie. Y aquí el Señor dice, a mí no me temeréis. Dice Jehová, ¿no tienes miedo de mí? ¿No temblaréis delante de mí? Que puse la arena como límite del mar, que creé todo y que lo puedo destruir por decreto eterno que no lo podrá traspasar. Se levantarán sus olas, pero no prevalecerán, rugirán, pero no lo pasarán. Ojo con eso, el Señor está diciendo, no me tienes miedo. Entonces actúas, te vale. Yo a veces me pongo en el papel como padre, ¿no? Yo a veces a mis hijos les digo, no necesito nada más que me ames, necesito que a mí también me respetes. Y si tengo que ser mano dura contigo, lo voy a hacer, por tu bien.
A veces escucho que dicen, pero es que la violencia no deja nada bueno, es que si tú lo maltratas, no te va a querer como padre, te va a ver después como un tirano, como aquello. No, esas son las filosofías que el mundo enseña. Mi mamá me corrigió como debía corregirme, y a mi mamá la sigo respetando. Y yo tengo temor de mi madre, y la amo. A pesar de que me cinturoneaba y lo que sea, me formó como un hombre de bien y sigo siendo un hombre de bien. Y yo quiero lo mismo para mis hijos. Y Dios quiere lo mismo para nosotros. Dios al que ama corrige. Y eso no lo tenemos presente nosotros. Vean lo que dice allí. Apocalipsis, Juan sigue diciendo lo mismo. Decía a gran voz, temed a Dios. Pero ese temed a Dios es cae de rodillas. Ten miedo delante de la presencia de Dios. ¿Por qué tener miedo delante de la presencia de Dios? Tener miedo de no estar a cuentas delante de Dios. De no haberlo agradado, de no haberlo tenido contento con mis acciones, de no estar como obrero que no tenga de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Para estar de pie ante la presencia de Dios es porque Él mismo te lo diga y es porque tú estés a cuentas con Dios y has agradado a su nombre. Mientras tanto, dice allí, hay que temblar para estar delante de la presencia de Dios, agradándolo en todo momento. Decía a gran voz, temed a Dios, respétalo y tiembla, y dale gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorar al que hizo los cielos y la tierra, al mar y la fuente de las aguas, eso dice Juan, porque hay un juicio, viene un juicio, por lo tanto hay que temer a Dios. Y ven lo que dice aquí, ¿quién podrá resistir? El profeta Malaquías también decía, ¿quién podrá resistir el día de su venida cuando Cristo venga? ¿Quién lo podrá resistir? Nadie. Ni el más valiente, ni el más fuerte podrá estar de pie delante de la presencia de Dios. Mira lo que dice, ¿o quién podrá mantenerse en pie cuando Él se manifieste? ¿Quién? Porque Él es como fuego purificador y como lejía de lavanderos, dice ahí Malaquías 3:2. No, pero hoy nosotros enseñamos que Dios es bonachón, que Dios es amor, que no pasa nada, que sigue haciendo lo que se te pegue la gana. Dios es solapador, Dios no hace nada. Sin embargo, ahí Malaquías, en el mismo capítulo, versículo 6, dice, porque yo Jehová no cambio. Sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. No cambia Jehová. Dice, por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque tiene paciencia. Pero llega el momento en el que el Señor va a poner todo en su lugar. Ya empezó un juicio, ese juicio de Dios en el que no podemos estar de pie. Ese juicio ya comenzó, ya está. Y si nosotros tenemos en cuenta esto, deberíamos de temblar. Deberíamos de temer a Dios, de adorarlo, de honrarlo, temblando. Vean lo que dice la Escritura, no lo digo yo. Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, con miedo de perderte, con miedo de no alcanzar la salvación. Tienes que prepararte, y si tú tienes miedo de perderte, buscarás la manera de salvarte, buscarás la forma y buscarás con ahínco, con apego a las Escrituras, orarás todos los días buscando la salvación. No se queda ahí, vean lo que dice David en sus salmos. Servid a Jehová, ¿quieres servir a Dios? ¿Quieres estar en su iglesia? ¿Quieres estar en su templo, ser parte de su pueblo y honrarlo? Dice allí que tiene que ser con temor y alegraos con temblor. ¿Cómo es eso? La alegría nos hace temblar, el baile o qué. No, está hablando de tener miedo delante de la presencia de Dios. Es llegar ante la presencia de Dios, no vas a llegar. ¿Qué pasa, Jesús? ¿Cómo estás? No. Cuando tú vas a llegar adelante de la presencia de Dios, tú tienes que caer de rodillas delante de Él, reconociéndole como aquel que puede quitar tu vida con solo tronar los dedos o con solo mirarte. No es cualquier persona. Hay personas que le tienen miedo al diablo por lo que puede hacer, le tienen miedo a la brujería, le tienen miedo a eso, pero a Dios no le tienen miedo. No saben que con Dios no se juega. No saben que Dios es el supremo autor de todo. Él creó las cosas. Y debemos de tener miedo. Debemos de temblar delante de la presencia de Dios. Hermanos queridos, es momento de salir de la apostasía. Dejar de negar nuestra fe.
dejar de vivir desmedidamente. Es momento en el que tú y yo debemos empezar a buscar agradar el nombre de nuestro Dios, tanto dentro del templo como fuera. En este tiempo de pandemia es momento de reflexionar, de meditar, de hacer una circunspección. Es momento de analizar nuestra vida en todo sentido, incluso en la adoración que hacíamos en el templo, como la que hacemos en casa, cómo actuamos delante de la gente, cómo actuamos en casa. Es momento de hacer eso, porque es posible que estemos viviendo en una apostasía tremenda y el Señor nos va a llamar a cuentas. Hay un juicio que ya empezó y hay un juicio que puede condenarnos por nuestro mal obrar. Dios traerá a juicio toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Estamos listos para estar delante de la presencia de Dios. ¿Dónde está la honra de Dios que debemos darle? ¿Tememos a Dios? ¿Temblamos delante de la presencia de Dios? Cuando hacemos las cosas buscamos hacerlas de la mejor manera porque es Dios el que creó y puede quitar. Job decía que no podíamos estar de pie firmemente delante de la presencia de Dios. E incluso hay un principio que se nos enseña: Dios dio, Dios quitó, es el nombre de Dios bendito. Dios puede dar y puede quitar. Y si Dios puede dar y puede quitar, debemos darle honra y gloria. Y si queremos ser salvos, tiene que ser ya el momento de buscar agradar a Dios con todo nuestro corazón, con temor y temblor. Hermanos queridos, no es mi intención asustarles. Más bien es decirles, es momento de prepararnos para ese encuentro con Dios. Porque las cosas que están ocurriendo nos enseñan que Él está muy cerca, que las cosas están pronto por ocurrir y que la venida de nuestro Señor es inminente. Está más cerca que nunca. Y es mi deseo y oración que podamos ser salvos y podamos encontrarnos con Él ese gran día glorioso que está por ocurrir. Dios les ayude a entender, Dios les ayude a comprender y Dios les ayude a prepararse para que estemos a cuenta delante de la presencia de nuestro Dios muy pronto. Dios guarde, Dios bendiga, es mi deseo y oración en esta